Vamos con las últimas novedades del caso Agostina Vega, lo que ha determinado la justicia sobre la madre del adolescente. Parece que los abogados del padre han vuelto a exponer el tema de la mamá de Agostina. Y es que desde hace bastante tiempo veníamos con una polémica entre la madre y el padre. En este caso Melissa Heredia, que es la madre de la chica terminada hace 2 meses ya en Córdoba, en Argentina. Básicamente había una confrontación brutal en los medios de comunicación entre una parte y la otra. La madre expuso ciertas cosas del padre muy graves y los medios de comunicación lo contaron todo. Pero también es cierto que, por otro lado, los abogados del padre y él mismo involucraron en cierta manera o hipotetizaron con la posible participación de la madre en el crimen de su propia hija. Algo que fue expuesto por muchos periodistas también en su momento, preguntándose cuál podría ser la posible complicidad con su novio, que sería Claudio Barrelier, que es el único principal acusado de la muerte de esta chica. Al final son muchas cosas porque la madre parece que estuvo muy complicada en un momento dado en ese mundo, complicada con el tema de las sustancias, estuvo en el hospital bastante tiempo, alejada en este punto de lo que es su familia, de los medios de comunicación, pero involucró a Agostina en un tema bastante grave, ¿no? Ella estaba enamorada de este tipo, de Barrelier, era su novia, como otras muchas también. Y luego los abuelos también estaban enterados de las comunicaciones que tenía Agostina con el propio Claudio Barrelier. Esa chica fue engañada por un tipo con demencia criminal, según la investigación, y todo esto por culpa de las personas que estaban cercanas a Agostina, que no supieron llevarlas a un mundo mejor y las llevaron, pues evidentemente, como vimos, a un mundo en el que siempre estuvo y que era maléfico, ¿no? Por así decirlo. Al final estamos ante un pensamiento de dónde queda en este punto la mamá de Agostina, en donde ella quiere conocer quiénes son los demás culpables de este caso. La abogada del padre y el abogado, que vamos a verlo ahora, señaló en qué lugar queda la mamá, cuál es la determinación por parte de la justicia en donde queda Melissa Heredia, cuál es su situación procesal a día de hoy. Vamos a verlo ahora en televisión. Al final sabemos cómo fue admitida dentro de la causa, pero muchos periodistas querían preguntar cuál era la situación real de esta persona. Hay datos muy relevantes, muy impactantes dentro de lo que es el caso de esta chica que veníamos comentando después de tanto tiempo. Aquí lo vamos a tener en Ciudad Imagen, Ciudad Magazine, que han comentado un poco la situación por parte del abogado querellante que explica esta situación procesal. Vamos a verlo. Más detenidos. Le agradecemos al doctor Torriani, que estuvo ayer adentro de este domicilio, y a la doctora Alanís, que son los representantes de Gabriel, el papá de Agostina, que siguen trabajando en la causa. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por la cobertura, muchas gracias Moria por seguirle dando cobertura al caso. Estamos acá con la doctora Alanís. Como bien vos decías, ayer se hizo una inspección ocular, acá una inspección judicial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien se la llama inspección ocular, uno ingresa la cuestión auditiva, las pericias acústicas que se hicieron y estamos esperando el resultado. Entonces por eso voy a hablar de mi experiencia personal dentro de la casa. Yo ingresé último, yo soy una persona que no tiene una audición muy desarrollada, ni mucho menos, pero desde la puerta de ingreso podía escuchar lo que hablaban desde la otra punta del domicilio, que está alrededor de 13 metros de distancia. Entonces, esto lo que hace es confirmar y darle certeza a lo que veníamos anticipando con la doctora, que todos los que habitaban la casa y todas las personas que estaban al momento del hecho, debieron escuchar, debieron ver o debieron advertir que lo que estaba pasando. Nahuel, por favor, el doctor Carosa quiere tener una conversación. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo que dice la madre, pero es cierto que este abogado, yo ya había visto en un momento dado que dijo
que las contradicciones que tenía Claudio Barrelier dentro de la causa eran para que perdieran el tiempo en torno a la investigación. Esto dijo Gino Torriani hace un tiempo atrás. Este es un abogado que no se conoce tanto, pero que porque al final hemos visto a Alanis prácticamente todo el tiempo, pero también ha hablado bastante esta persona en algunos medios de comunicación, en la radio argentina y por supuesto lo que os comentaba aquí, hablando de las presuntas contradicciones del único acusado en la causa, asegurando que todo eso era cierto, que había muchas contradicciones por parte de Barrelier, pero que todas ellas eran para que se perdiera el tiempo, ¿no? Ahí en esas mismas y que no había que centrarse mucho en sus declaraciones porque todo el rato iba a estar mintiendo y los demás acusados seguramente lo vayan a hacer. La última vez que hablamos, lamentablemente la mamá Agostina todavía estaba en una situación de no poder declarar. Cuando les consulté a ustedes, no estaban muy de acuerdo cómo estaba llevando el procedimiento en cuanto a ella. ¿Cuál es la situación actual, procesal y de salud? ¿La conocen de la mamá de Agostina? Bueno, queremos tratar de evitar de hablar de la mamá de Agostina. Fue admitida como querellante, por lo tanto se entiende, o el fiscal entendió que no tuvo participación en el femicidio de Agostina, no tiene ningún grado de implicancia, entonces queremos un poco dejar de lado esa parte y ya avanzar con las nuevas novedades. Vamos a seguir pidiendo detenciones, sobre todo a los habitantes del inmueble. Y queremos hacer hincapié. Bueno, pues realmente esto es lo que dice el abogado. Dice que no quieren hablar más sobre la madre de Agostina, como se está hablando por todos lados. Así lo hemos visto, ¿no? En los comentarios de muchísimos programas. Y el cómo se decía que la madre sabía dónde estaba Agostina. Las amigas de esta chica se lo habían dicho. Ahora la madre busca de culpar o de encubrir en cierta manera, o sea, su estatus, y obviamente asegurar que ella no es condenada y que no sabía de las presuntas actividades ilícitas en las que estaba entrometido el señor Claudio Barrelier. Para mí, la pregunta que yo vengo diciendo desde hace bastante era si realmente esta mujer, o sea, Melissa, tuvo algún tipo de actitud enrarecida, grave, en el entorno familiar o entorno íntimo con su novio Claudio Barrelier, porque evidentemente el crimen de Agostina no sale de la nada. O sea, el perfil psicopático y sádico por parte de Barrelier que están intentando recrear por parte de la fiscalía en contra de lo que se llegaba a pensar en un momento, de que él supuestamente pudo ser un entregador, pero que también participaba, etc. Todo eso van a tener que explicarlo bastante bien, básicamente porque la madre si no va a tener que decir... En algún momento, pues sí, tuve un encontronazo con él, me intentó esto o intentó lo otro, de una forma íntima tuvimos algún encontronazo. Creo que ese tipo de cosas va a tener que explicarlas la madre en algún momento dado, ¿no? De este caso, en las explicaciones que tenga que dar ante la investigación, si no lo ha hecho ya. Bueno, vamos a ver más puntos del tema del allanamiento, lo que hablan los abogados y la persecución que hay a día de hoy para conocer las certezas de un caso que de momento no las tiene. Ya está detenida y tiene nombre y apellido, que es Marianela Palmero, la persona que escuchó gritos. Desde la entrada hasta la cocina, cualquier ruido o grito se podría haber escuchado. Es muy corto, no parece más largo, pero es muy corto. El baño donde teóricamente habría sucedido todo es minúsculo. Se cumplen hoy 2 meses de aquella desaparición y luego femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, y la justicia, a través del fiscal Garzón, decidió una nueva pericia ocular en la casa del terror donde la habrían asesinado Barrelier, el principal acusado. Estamos hablando de la casa de
el barrio Cofico. Exactamente, del Campillo al 800. Una inspección ocular que, a diferencia de las otras, porque fueron varios los allanamientos y las inspecciones que se realizaron en esta vivienda, la gran diferencia, Silvia, tiene que ver con que esta vez participaron también los abogados de todas las partes y todos coincidieron en que se trata de una vivienda que tiene muchos ambientes y todos de espacios muy reducidos, y también destacaron la acumulación de objetos que había en ese lugar. Hay abogados que dicen que esta prueba es esclarecedora. En el caso de Carlos Nagy y en el caso de Mónica Pico, que es abogada de la mujer que pudo escapar en 2025 de esa vivienda, ambos coinciden en que esta inspección ocular fue esclarecedora para comprometer cada vez más a Marianela Palmero. No, también es increíble que, por ejemplo, el otro caso no se hablaba absolutamente nada de él, y tiene que venir el caso de otra chica, otro crimen tremendo, para que se vuelva a hablar de lo que le quisieron hacer hace un par de años a aquella chica. Bueno, hace un año justamente, en el 2025. Entonces parece que en aquella casa también venían sucediendo ciertas cuestiones de las cuales no se decía absolutamente nada, y todo el mundo estaba callado en ese pueblo. La ¿no? mujer de Barrelier por encubrimiento. Recordemos, Marianela es la mujer que vivía en esa casa con Barrelier junto a su hija de 11 años, allí la estamos viendo en pantalla. Es una de las 4 detenidas, recordemos, que está acusada de encubrimiento, y es la mujer que a través de un mensaje de texto le envía a una vecina y le pregunta si ella había sentido un grito en la noche, y también se descubre que le pregunta a Barrelier y él... Pues siempre se había dicho que ese mensaje de audio es a Barrelier y no a una vecina. O sea, le pregunta a una vecina si había escuchado el grito. Bueno, fíjate, o sea, 2 mensajes envía preguntando eso. Le dice que borrara ese mensaje. Lo que intenta esta nueva inspección, después de tanto tiempo, muchos se preguntan, ¿qué pueden encontrar después de tanto tiempo? Lo que quieren es saber si a través de esta prueba acústica pueden establecer que sí, esa mujer que estaba en ese lugar pudo escuchar lo que pasaba. Bueno, también en torno a esto se hablaba de la cámara Gesell. Mucha gente se preguntaba que cuándo la van a hacer a la nena que estaba dentro de esa casa. Al final había 2 nenas dentro de la casa, Agostina Vega, que tristemente hoy no está con nosotros, pero también estaba la hija de Barrelier. La hija de Barrelier tiene 11 años de edad. Para muchos les llama la atención que de momento no se sepa absolutamente nada de si le han hecho o no una cámara Gesell. Otros dicen que creen que sí. Algunas fuentes periodísticas en Argentina creen que sí se pudo haber realizado esa cámara Gesell, pero que el fiscal de momento no está contando absolutamente nada. Que todo es muy raro, todo es muy sucio en torno a este tipo de cosas, pero es justamente lo que estábamos comentando, que faltaba por ahí alguna persona que estaba dentro de esa casa, si pudo escuchar o no. Al final se habla de que algunos vecinos presuntamente habrían escuchado ciertas cosas, algunos gritos provenientes de esa casa el día o la noche que terminan con Agostina, y se cree que podrían ser varios los perpetradores de ese hecho. El doctor Carlos Nagy, recordemos, es uno de los abogados de las partes, en este caso de los abuelos y de la madre de Agostina. Estuvo presente en el lugar y allí habló sobre esta casa del terror. Dijo que las pruebas complican aún más a los 4 detenidos y apuntó a otra persona que ocultó información. Que lo que ocurría en esa habitación pudo haber sido escuchado dentro de lo que son espacios muy estrechos, muy chicos, muy compactos, por una sola persona. Y esa persona ya está detenida y tiene nombre y apellido, que es Marianela Palmero. La persona que escuchó gritos, la persona que envió un mensaje que a pedido del propio Barrelier fue absolutamente borrado. Con respecto a los Córdoba, la habitación está en una parte superior, en el techo. Materialmente, en principio, es imposible que pudieran haber escuchado algo. Todo indica, a la luz de la prueba y hoy de la inspección judicial, que el asalto criminal... A ver, realmente una barbaridad, así lo tendría que escuchar. O sea, da igual que estuviese en el 4.º piso, o sea...
vemos cómo es esa casa, cómo es la acústica. Venga aquí el abogado a decir, no, es que estos hermanos no escucharon nada, es que el otro no lo escuchó, solo Marianela Palmero escuchó algo. Bueno, creo que absolutamente todo el mundo de esa casa sabía lo que había pasado. A casi todos los abogados de las partes, salvo el de Marianela Palmero, es el único abogado que no estuvo, que es un abogado que definió la propia justicia, pero los demás abogados, tampoco estuvo la abogada Fernanda Alanís por parte del padre, pero sí estuvieron todos los otros abogados allí tratando de ver para qué y muchos pensando en que esto puede esclarecer aún más lo que todavía muchos no sabemos qué fue lo que pasó, además, por supuesto, de asesinarla, quién fue el que ocultó esa información. Bueno, Nashi fue contundente en cuanto a la supuesta responsabilidad de Marianela Palmero, la mujer de Barrelier. Y también cargó las tintas, como escuchábamos en el final de la nota, sobre Osvaldo Faceta. Bueno, estuvo el abogado de Faceta en esta inspección ocular, Eduardo Medina Allende, también sorprendido por la gran acumulación de cosas que había en el lugar y por lo estrecho de los ambientes. Es más, va a hacer mucho hincapié en el baño, que es uno de los ambientes claves para los investigadores, en donde se encontraron muchísimos rastros de sangre detectados por las pruebas de luminol, y dice que es prácticamente imposible para dos personas entrar en ese baño. Recordemos, Adrián, que Osvaldo Faceta es amigo de Barrelier, uno de los que públicamente confiesa lo que pasó esa noche, decía que era amigo, que no hacía mucho tiempo que eran amigos, pero que él le alquilaba una pieza y que lo único que había visto diferente al otro día, porque además asegura que esa noche no estuvo porque trabajaba en un kiosco, lo que le pasó, le sorprendió o le pareció algo diferente es que su cama tenía otro acolchado. Ese es uno de los 4 detenidos y el abogado, justamente Medina Allende, hablaba sobre por qué se hizo esta inspección ocular y qué puede significar para su defendido. Bueno, ahí vemos cómo es este lugar, que ese baño donde teóricamente habría sucedido todo es bastante pequeño, así se dice. Un tipo como Barrelier de 1,80, pues vemos como si el crimen fue en ese lugar, el sitio era muy chico. También el tema de la zapatilla, porque decían que había una zapatilla que supuestamente se podría haber manchado. También he visto algún comentario de alguna gente que decía que querían cerrar este caso muy pronto, decir que fue un femicidio y punto, con Barrelier como acusado y los otros como presunto encubrimiento, y realmente este crimen espantoso sería obra según la teoría de esta persona, de gente que se dedica al tema sustancias y otras cosas, que no comprenden cómo pueden defender a alguna gente del entorno de Agostina, que serían los principales culpables de la forma en la cual la metieron con esta gente a Agostina. En eso serían muy culpables y que todos ellos deberían estar presos, que se está encubriendo a gente que es indefendible. Y bueno, algunas personas lo que dicen es que ya basta de mentiras por parte de algunas autoridades y, bueno, por supuesto de algunos abogados que los estamos escuchando hablar día sí, día también en torno a este caso. Aquí tenemos a Claudio Barrelier, estamos viendo también al señor Osvaldo Faceta, las principales caras dentro de este caso por la culpabilidad en torno al caso de esta chica, y nos vamos acordando de alguno de los diálogos, audios, etcétera, de lo que pasó aquella madrugada en la noche en la que le da muerte a Agostina Vega. 24, la peor resolución, un femicidio más en la República Argentina, con la angustia de saber qué ocurrió con Agostina. Buen día, 24, Alejandro Pueblas, ¿cómo estás? Alejandro, ¿estás por ahí? Luis, perdón, sí, mira, me acaban de informar en este momento que la condición del cuerpo de Agostina es completo, que acaban de hacer la autopsia y que no estaría embarazada como trascendió. Es lo que estaba terminando de analizar recién, había circulado esa noticia. Me dicen que acaba de terminar la autopsia,
el trabajo preliminar de la autopsia, la primera instancia, y que va a quedar en manos de la familia, digamos, decidir si trasciende la información respecto a la autopsia o no. Así que ya le dieron esa información a las partes, de que le van a entregar a ellos los datos preliminares y ellos van a decidir si hacerlo público o no. Mientras tanto, lo que quiero dejar y mostrarte, este es el camino principal. Recorremos el lunes 25 de mayo, este hombre vino aquí con el Ford Ka negro a hacer este descarte. Este camino derecho, salís a la vieja Ruta 9 y a la altura donde está el colectivo está el domo que toma a Valerrier ingresando a este lugar. Ahí hay un domo, ese domo lo toma por última vez y la justicia empezó a seguir este camino. Valerrier ingresa por este camino rural donde se tiran, fíjense, es una zona totalmente de descarte de diferentes cosas. Todo esto fue rastillado y fueron llegando a la pista donde uno de los perros finalmente da con una de las bolsas. En 2 bolsas este hombre desechó los restos de Agostina y en estos baldes así de 20 litros fueron tirados en este lugar los que él usó, o se cree, o la mujer, y atención con esto porque puede haber nuevas detenciones, para limpiar la escena del crimen. Déjame que resuma. Yo creo que los que han estado atentos con la información han seguido en A24 una cobertura muy específica. A los que no, lo que el fiscal cree que ocurrió es que Agostina efectivamente llegó al llamado búnker, entra con Barrelier, no como había dicho ni la mamá ni Barrelier que había entrado con su hijita. De ahí se debería haber producido el homicidio y él se lo ve salir con este auto negro, con tachos y con bolsas para descartar el cuerpito de esta chiquita allí a donde vos estás. ¿Estoy diciendo bien, Alejandro? Sí, Luis, exactamente. Y por eso la justicia hablaba de que se había visto que ingresó ella al lugar y que no salió. Sí, el video de la confirmación del ingreso y que no salió. Y aquí hay un punto específico sobre el fiscal. Porque el video aportando de ella entrando lo aporta el padre. El padre mismo lleva adelante gran parte de la investigación. Entonces, cuando todo esto avance y ahora que ya se sabe qué sucedió y el peor desenlace, en el momento lo único que importaba era encontrar a Agostina, ahora está la madre en el foco de escena para saber exactamente la relación. Después de eso está la mujer y madre de la hija de Valerrier, para saber si en verdad no escuchó nada ahí la otra mujer de 60 años y si es que ellas no limpiaron la escena del crimen. La otra amante de Valerrier, que es la que le presta el Ford Ka negro si no sabía nada y que después se lo entrega lavado y demás. Bueno, hay un montón de personas y la justicia quiere saber si este hombre lo hizo solo o acompañado este crimen, o si tenía otro fin el destino de Agostina y finalmente terminó en el peor desenlace. Hay un testimonio, nada, si se puede agregar algún adjetivo más dramático también de la novia de Barrelier, que habló aquí en exclusiva en A24 en el fin de semana, diciendo no tuve nada que ver, no tuve nada que ver. Cuesta creer, Alejandro, esto ya entré en hipótesis, cuesta creer que haya podido actuar solo sin al menos uno o más encubridores, ¿no? Sí, es que por eso la justicia, principalmente, como no hay riesgo de fuga ni nada, no dictó ni siquiera una prisión preventiva. Cuesta creer que no hayan escuchado nada. Segundo, también cuesta creer que no hayan visto... las marcas de luminol fueron totalmente contundentes, que no hayan visto nada viviendo dentro de la casa. Y después hay vecinos que dicen que lo vieron 2 veces limpiando el lugar. A ver, atención, Luis, me acaba de sonar el celular. Ah, mira, bueno, es justo lo que estaba esperando, por eso arrancamos también el programa de esta manera, mirando el celular. Mirá, me acaba de llegar de manera exclusiva y está recibiendo Melina en producción. Exclusivo esto, y ahí lo vamos a enviar a Melina Producción. De esta manera, el video que van a recibir es cómo se ponía esta casa y parte de la fiesta que había en la casa, los días que jugaba instituto y la gente que se juntaba y lo que vivía la gente del barrio porque tiene miedo. Acabamos de recibir en exclusiva el video de cómo funcionaba este aguantadero para algunos hinchas de instituto y la gente que iba ahí, no solo a tomar alcohol, sino también a consumir y a poner parlantes en la puerta, las banderas y hacer una mega fiesta en la casa donde fue asesinada Agostina. Acaba de recibir Melina este video de material exclusivo para A24 que nos aporta un vecino que se mudó del barrio por esta razón. Dice, yo antes vivía ahí, ahora me mudé porque no lo soportaba más, pero mirá, esto un día lo grabé, pero me tuve que ir porque no se podía vivir más ahí.
Bueno, ahí tienen de manera exclusiva este video, Luis. Claro, ahí estamos viendo el video que también desmorona la hipótesis de Viviana, la mamá de Barrelier, que consiguieron con Belén Bianchi, que decía que no, que era una casa de familia, que abajo vivía Barrelier con la nueva esposa y la hija, y arriba tenía alquilado. Era un centro donde allí también, desde allí se vio salir a una mujer desnuda pidiendo ayuda y, según una de las abogadas de la causa, 3 niñas más habrían sufrido este tipo de abuso, Alejandro. Exactamente, Luis. ¿Por qué se cree que este hombre, en estas reuniones que había, llevaba menores a ese lugar? Y estas menores no sabían, no habrían animado a denunciar. Y se habla, también atención con eso, de una persona de este barrio. Por eso es que hay que tener principal cautela en esto, que posiblemente en las próximas horas esta persona se anime a presentarse, a hacer la denuncia formal en contra de este hombre, y se va a grabar, obviamente, y se va a sumar a todo lo que ya está denunciado. Bueno, hay que decirlo así, más la denuncia de esta exnovia de él, que la precintó, la metió dentro de la casa, la abusó, él estuvo 20 días preso, salió libre bajo fianza, y no sabemos bien cómo se cajoneó esa causa, aparecería una nueva denuncia donde esta chica le hizo exactamente lo mismo. Y atención con esto. Claro. Al parecer, este hombre llegó hasta ponerle una bolsa en la cabeza. Dios mío. Bueno, Dios mío. hay que ver si esta persona, que hoy es mayor de edad, se anima a contar y revivir todo lo que ese día vivió dentro de esa casa. Yo te decía, Alejandro, que Belén Bianchi logra hablar con la novia de Barrelier. Acordémonos la configuración familiar. Está Melissa, que es la mamá, el abuelo, que viven donde vivía allí Agostina, y en la otra casa, la que vemos ahí en el ángulo inferior derecho, en el llamado búnker, vivía Barrelier con su novia y con una hija más. En exclusiva, Belén Bianchi habló con la novia. Bueno, ¿con quién es la novia de Claudio? ¿Quién era la novia de Claudio? ¿Qué sabes de todo esto? Nada, yo me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran, no. Lo único que pido es perdón a la familia, yo no escuché nada. Mi casa es enorme. Lo único que pido es perdón, no entiendo. La verdad es que no entiendo. No. Bueno, esta es la primera declaración que hace, que obviamente no tiene valor judicial, Alejandro, pero me parece que la justicia va a poner una lupa buscando lo que te decía antes, algún encubridor, encubridora o varios, Alejandro. Sí. Es que esto, en cualquier momento está este tipo de información. Ahora se quiere saber si el cuerpo de Agostina habla, porque se va a saber si debajo de sus uñas hubo signos de defensa, si hay ADN de una sola persona o de varias. Bueno, el cuerpo de Agostina ahora está hablando para que se haga justicia y pueda descansar en paz. Por eso es tan importante el resultado de esta autopsia y las pericias de ADN que se han encontrado, o lo que hay debajo de sus uñas y demás partes, para poder saber exactamente qué es lo que esta persona le hizo a Agostina en este lugar. Mira, esta es la zona donde se empezó a rastrillar, Luis. Cuando ven la imagen de la cámara que te contaba recién, empezaron a rastrillar todo este lugar. Por eso ven los desechos o movimientos de tierra, porque la justicia iba caminando por acá y son los primeros momentos del rastrillaje donde todo esto se revisaba. Miren que es toda una zona de descarte, incluso hasta, bueno, como acá, de animales muertos, por ejemplo. Entonces es una zona muy compleja y fue muy complejo determinar qué era resto humano y qué no. ¿Por qué? Porque encima que estaba en bolsa negra, como este desecho que acabamos de ver, que lamentablemente es un desecho de un animal, en todo este panorama. Fíjense que están acá ya también todas las bolsas rotas y abiertas, porque en cada bolsa podría haberse encontrado lo que se encontró después más tarde. ¿Y qué se revisó y se buscó acá? Y también se hizo todo un mapeo del celular de Agostina, porque se cree que Barrelier tira el celular del auto a este lugar, porque es el último lugar donde se activa el celular, y alguno de los que viene a tirar cosas acá lo vio, lo levantó, lo prendió y después no lo volvió a prender, o se dio cuenta que era de esta chica o no se sabe. Pero bueno, el celular no se volvió a activar, por eso es que todavía no se encuentra ese celular. Lo que se va a hacer en las próximas horas es mandar un escrito a Meta
para que Meta le devuelva la información de Meta, recordemos, la empresa que trabaja con Facebook, Instagram y WhatsApp, maneja las 3 plataformas para ver si se puede conseguir un backup para saber qué conversaciones habría mantenido Agostina con Valerrier. Hay algo que uno intenta evitarle el mal momento a quienes nos están viendo, pero la forma en que dispuso el cuerpo Valerrier, todo indica, supone alguien que sabe hacer lo que está haciendo, cómo descartar el cuerpo de esta manera. Y normalmente, digo, por experiencia, ahora Gustavo está recabando información en este momento, no suele hacerse solo. No. O sea, no se hace una sola persona. En medio de esto aparece el fiscal de la causa, que te acuerdas que tuvimos el triste privilegio de tenerlo cuando habla por primera vez aquí en el programa y después da una conferencia de prensa. Qué desagradable. Qué desagradable. Bueno, habló sobre los antecedentes de Valerrier. Investigada por otro fiscal, la he tomado conocimiento y se ha agregado a esta causa porque obviamente no estamos ante una persona que nunca nada haya dicho tener en su vida unas conductas impecables, en este sentido que no voy a valorar, pero decir, tiene antecedentes penales y una causa de esa naturaleza, el mérito y demás de esa causa corresponde a quien haya instruido. ¿Podría decir el nombre y cuál fue la resolución de ese fiscal frente a esa causa? ¿El nombre del fiscal? No, como no. su par de la justicia. Discúlpeme, Fiscalía del Distrito 3, turno 6. A ver. ¿Y la resolución cuál fue usted que tiene el expediente en mano? Bueno, no, a ver. Pero es parte de la causa que usted lleva. Sí, se dispuso su libertad por no encontrar un mérito acusatorio. Afortunadamente había una colega allí, Laura Vilches, que logró poner los puntos sobre las sillas, recordar, porque saluda a los perros que encontraron el cuerpo de Agostina y no es capaz de hablar de femicidio, no es capaz de hablar de una ausencia de perspectiva de, iba a decir de género, una ausencia de sensibilidad humana a este tipo. La verdad que una cosa increíble. Alejandro, contame más de lo que está pasando allí, por favor. En este preciso momento se está trabajando y todavía no podemos llegar al lugar exacto donde se encontraron los restos porque además de estar preservado por si se dicta un inminente allanamiento nuevo o con científica, se está tratando de analizar si las huellas que hay alrededor de donde se descartó el cuerpo y todo lo que está en un... Me dicen a mí que están haciendo un cuadrado de 50 metros alrededor donde fue el descarte. Están analizando exactamente bien las huellas que hay ahí, si hay rastro de alguna otra cosa, si hay otro tipo de descarte, alguna herramienta. Todavía se sigue trabajando minuciosamente sobre ese terreno, sobre ese pedazo de tierra. Mientras tanto vemos y recorremos todo lo que tuvo que rastrillar la justicia, los oficiales, los perros y con la dificultad para encontrar restos humanos. En todo esto está lleno de restos animales también. ¡Qué horror! Y el difícil trabajo que hubo para llegar a ese lugar. Aquí hay, y hay que decirlo, hay cuerpos de animales quemados. Este lugar es tétrico y que está a muy pocos minutos del centro y si venís acá tenés que conocer, no es que cualquiera de nosotros hubiese venido acá. Es tétrico todo lo que está tirado en este lugar, en este momento, a medida que uno avanza y no solamente eso, Luis, el olor y la sensación de estar aquí es muy fuerte. Alejandro, yo lo voy a preguntar con muchísimo cuidado porque, insisto, acá hay solo una víctima que es Agostina y, por supuesto, su familia. Todo el resto es zaraza. Hubo una versión el fin de semana de que Agostina estaba embarazada y podría haberse practicado una interrupción voluntaria de ese embarazo. ¿Se descarta eso, Alejandro? Yo hablé con la doctora Alanís y me lo confirma y me lo descarta de que Agostina hubiese estado embarazada. Bien, bueno, quiero sumarlo un segundo para seguir hablando con Alejandro. La verdad que es un gran gusto escucharlo. Es una pena que nos encontramos en estos casos desde Natalia Fraticelli, que vengo aprendiendo de Enrique Proeger. Enrique, soy Luis Novarecio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? La verdad que Fraticelli no me genera un buen recuerdo. No, claro. ¿Qué querés que te diga? Me imagino. Pero insisto, aprendimos a tratar de leer lo que pasa en los expedientes y lo que pasa en la investigación. Sé que es una pregunta genérica, pero la hago igual, Enrique. ¿Qué te luce de este caso tan horrible de Agostina? Primero, mirá, yo me gustaría
ingresar al tema con relación a la declaración que hace el fiscal. Yo vengo diciendo que el fiscal evidentemente tuvo una actitud fascista, ¿no? En el sentido de creerse en una etapa superior. Hay muchos funcionarios en el sistema judicial que se creen que están entre Dios y los seres humanos. Por otro lado, autócrata, no recibió críticas, no acepta las críticas. Y por el otro lado es un analfabeto funcional. ¿Okay? Y te digo por qué es un analfabeto funcional. La descripción de un analfabeto funcional, para que la gente lo entienda, significa, sí, tenés un título, pero como decía don Juan Beníngar, un viejo filósofo del sur del país, decía, el tiempo traduce en retroceso todo estancamiento, ¿no? Y este hombre, por ejemplo, tenía un desconocimiento abrumador con relación a los protocolos internacionales de Naciones Unidas, con relación a lo que son los delitos en contra de las mujeres, especialmente los femicidios. Y en este caso no estamos hablando de un femicidio, Luis. ¿Por qué? Estamos hablando... No, esto es un feminicidio. No es... Sí. ¿Y sabes por qué es un feminicidio? Porque lo configura y de alguna manera lo define el propio accionar de los funcionarios policiales y del propio fiscal que estamos hablando. Y te digo por qué. Porque cuando dice, no, teníamos que ver si se fue o no se fue con un noviecito, estoy hablando del fiscal, ya la está de alguna manera, ya está colaborando con el autor del hecho. Ya el Estado está colaborando. El funcionario policial que recibe la denuncia a las 7 de la mañana, pero la tienen a la pobre madre desde la madrugada del domingo en la comisaría y no le aceptan la denuncia todavía, eso también significa la obstaculización que hicieron de la rapidez con que dicen los protocolos de Naciones Unidas y la copia de ese protocolo que tiene el Ministerio Público Fiscal de la Nación con relación a esto, que la acción tiene que ser inmediata. El solo hecho de la desaparición de una niña, mirá lo que hace la madre. La madre primero denuncia la desaparición, pero entre las 3 y 4 de la tarde va a la comisaría y dice, ya sé dónde fue mi hija. Mi hija fue con su exnovio, es decir, a la casa de su exnovio, la lleva el remisero, ¿sí? Y lo identifica porque le dice una barba tipo candado, que evidentemente era la expareja de la madre. Sí. ¿Y sabés cuándo le toman la declaración a este remisero? No. Esto fue a las 3 y 4 de la tarde, el lunes a media mañana. O sea, sábado a la noche, domingo a la noche, lunes a media mañana. Exactamente. A su vez yo te lo puedo decir y con absoluta franqueza, este fiscal es un mentiroso. Vos sabés que yo no tengo filtro cuando te hablo, ¿no? Ya lo sé. Espera, antes que me digas esto, Enrique, ¿querés escuchar el momento, el clímax de la conferencia de prensa de te lo voy a robar, de este analfabeto funcional con disfraz de fiscal? Mirá esto. Si yo le diría que acá hay que entregarle una medalla de distinción a alguien, es a ese perro de gran capacidad que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, llegar con su olfato, con el labor y con la guía de los profesionales que los conducen. Puede ahorrarse el cinismo, fiscal. Puede ahorrarse el cinismo. Estamos hablando de una niña de 14 años asesinada en un caso de femicidio y usted felicita a los canes. Podría ser un poco menos cínico, ¿no le parece? Qué bien Laura Vilches, insisto, esta colega allí en Córdoba que puso los puntos sobre allí. Qué espanto escucharlo, Enrique. Quiero decir que ya está Gustavo Gravia con nosotros. Qué espanto escucharlo a este tipo, ¿no? Espera que no tengo... Te perdí la voz. ¿Me escuchás ahí, Enrique? Sí, te escucho, yo te escucho. Qué espanto este analfabeto funcional, como vos decís. No solo carente de toda sensibilidad humana, sino por lo que vos estás contando, lento, cuanto menos, para el esclarecimiento del hecho. No, pero hay otro dato. Este caso no era complejo. De ninguna manera es un caso complejo. Vos tenés un caso complejo cuando vos no sabés que la víctima salió y no sabés a dónde fue, ¿sí? Ahí se transformaría en complejo. Pero en este caso vos tenías el dato el día domingo, entre las 3 y 4 de la tarde, ¿quién había recibido a la chica? A la víctima. ¿Quién la había recibido?
Y todavía, fíjate la diferencia que hay entre, vos que sos abogado, entre instrumentar un acto investigativo e investigar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Instrumentar es cuando vos escribís el expediente, citás a la persona, la sentás en el escritorio. Eso no es investigación, ¿eh? Eso es instrumentar en una investigación, que son dos cosas distintas. Entiendo. En este caso en particular tendrían que haber salido corriendo a esa casa el día domingo para ver qué pasaba con la niña. Fíjate lo mentiroso que es, y te lo voy a explicar, y vos con tu especialidad me vas a dar la razón en esto. Vamos a coincidir en una. Escúchame. Y te lo voy a decir. Fíjate vos que el tipo dice, cuando aparece el cuerpo, dice que la data de la muerte es entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Y ¿sabes una cosa? Los restos cadavéricos no se hacen en una observación a ojo con el cadáver en el lugar donde lo encontraron. Primero tenés que hacer una autopsia. La autopsia se hace 24 horas después. Los fenómenos cadavéricos son muy relativos porque los cambios de temperatura ambiente que puede haber tenido los restos de ese cuerpo modifican que la temperatura se hace relativa a la data de la muerte. Y la que queda es el humor vítreo, que el humor vítreo lo van a determinar no en el momento de la autopsia, sino en la extracción del humor vítreo, que va a ir al laboratorio para determinar cómo ha ido bajando ese porcentaje, en este caso del componente, que en este momento no me acuerdo, pero me parece que es el potasio, en la concentración del humor vítreo para determinar aproximadamente cuándo murió. Quiere decir que el tipo no tenía la data de la muerte. Y los fenómenos cadavéricos que vos tenés, que en un cadáver tenés la relajación 3 horas, 2 a 3 horas, la rigidez cadavérica, después de la rigidez cadavérica, que ahí pueden aparecer las livideces, que son fenómenos de la sangre y la decantación donde van a quedar, y después tenés el proceso enfisematoso, que puede estar entre 5 y 7 días de acuerdo a la temperatura, que en este caso teníamos casi 7 días. Tenés que ver cuáles son esos fenómenos cadavéricos que tuvimos en el lugar para determinar una data aproximada del entrecruzamiento científico de esos tipos de fenómenos para determinar una data de la muerte. Quiere decir que lo que están tratando es de cubrirse. Es decir, esa conferencia fue para decir todo hicieron bien, cuando en realidad, y te digo más, el caso no lo esclarecen ellos, ¿eh? Es decir, los técnicos trabajaron muy bien desde el viernes, pero desde el miércoles, desde el lunes al martes, desde el miércoles al jueves, entraron funcionarios policiales con botines, ningún tipo de asepsia. Quiere decir que los defensores se van a hacer la fiesta ahí. Escuchá, a esto que vos te estás refiriendo, hace alusión así este impresentable. En principio, la data de la muerte de los registrados óseos son coincidentes. Son coincidentes por sus características iniciales, aspectos, restos concretos que puedan existir. Entonces, es compatible. Coincidente que la muerte, la data de muerte es a la noche de la desaparición. Discúlpeme, el fiscal va a reprochar y reprocha un episodio de homicidio cometido entre las 22 y las 30 del día sábado, próximo pasado, y la 1 o 2 de la mañana. ¿En qué o sea que el hecho que reprocha este fiscal e investiga es anterior a la denuncia presentada. Bueno, ahí está lo que mencionaba Proeger y que vos le preguntabas a Alejandro Pueblas, al fiscal, en el momento de la conferencia. Sí, y además tomar de cómo Luis, esta gente subestimó la causa. Y ahí quedó en evidencia. Yo en el momento que interpelo al fiscal, porque dice, bueno, perdonen, pero yo estoy muy indignado con esto y con este señor muy enojado, porque cuando empezó a hablar yo pensé que estaba, tiene la facultad, es una cátedra de periodismo, es mi profe, porque la verdad me dio mucha indignación. Y además cuando este hombre empezó a hablar, dice, bueno, pero al principio no sabíamos si la nena por ahí fue con un noviecito, entonces, no, pero es una averiguación de paradero, no importa. Por haber subestimado esto, hoy estamos como estamos, y por haber subestimado esto,
la familia suma el dolor de saber que a la nena la descuartizó y la tiró en un campo, porque las cosas hay que decirlas como son, en partes y en 2 bolsas, y que el cuerpo estaba en esta situación que se encontró acá hasta comido por animales. Entonces, señor fiscal, si usted a esta persona le confesó un delito, porque, mirá, Luis, y esto se soluciona fácil. El día que él dice que esto fue el domingo a la tarde-noche, cuando no le quedó otra, porque a medida que no le iba quedando otra, iba avanzando en la información que le daba el fiscal, cuando no le quedó otra, Luis, este hombre dice, bueno, sí, ¿sabes qué? La vi a tu hija, porque el remisero dice, no, pará, yo claro. Se bajó acá, me pagaste vos, te la di a vos. Bueno, sí, la verdad es que yo a la nena la vi. La acompañé y la llevé hasta la puerta de mi casa y se subió a un auto rojo. Ahí este hombre, con antecedentes penales claros, ya había confesado un delito. En ese momento se tendría que haber dictado la prisión preventiva y se tendría que haber allanado la vivienda. El domingo a la tarde el cuerpo de Agostina, o tal vez viva, porque acá hablan que la mataron en un horario, en una franja, que todavía es incomprobable. Y para mí están aseverándose la hora de la muerte. ¿Sabés por qué, Luis? Porque si este hombre a la nena la mató el lunes, ese mismo domingo la hubiesen encontrado viva dentro de la casa. Te veo, Enrique, asentir a esto que dice Alejandro Pueblas. Primero, a Alejandro hay que sacarle el sombrero, como a todos los periodistas de todos los medios que estuvieron ahí. Así como yo los critiqué en el caso Candela, a los medios de comunicación, en este caso tengo que asentir que fueron ustedes los que permitieron que este caso lamentablemente saliera a la luz, ¿no? De la manera en que salió, no por ustedes, sino por la inoperancia de esto. Y ahora te digo, yo lo que veo en esa conferencia de prensa es que el fiscal le dictó las conclusiones a los médicos forenses. A mí no me resulta creíble que hoy salga la data de la muerte, o mañana salga la data de la muerte, o cuando tenga que salir, que digan que fue entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Porque yo tengo un caso muy sensible acá en Córdoba que investigué, donde los médicos le erraron sobre 96 horas, le erraron en 70 y pico de horas la data de la muerte, porque les convenía a los investigadores. Entonces, en este caso a mí no me resulta nada creíble de lo que se hagan los resultados. Va a tener que ser verificado eso, analizado, profundamente analizado. Y yo, si bien soy licenciado en criminalística, me especialicé en homicidios complejos, que son la cantidad de casos que he esclarecido y gracias a Dios son públicos y notorios. Y conozco tanto de lesiones como de tanatología, como los propios médicos, o a veces más, porque profundizo en cada caso y lo correlaciono con lo que es la escena del crimen en general. ¿Sí? Y es verdad lo que dice Alejandro. En este caso Alejandro, porque lo que se dice, el protocolo de Naciones Unidas dice que inmediatamente ante la desaparición de una niña, que no desapareció a cualquier hora, desapareció a las 10:30 de la noche, desapareció que el propio remisero el día domingo dice que ella misma le dice, no, yo no salgo nunca así, ¿no? Y es como que ella estaba un poco primero nerviosa, después se relaja porque se da cuenta que el hombre es una persona buena, que la está llevando nada más, se relaja y le cuenta que va a la casa de que era el novio de la mamá. Es decir, fíjate vos la situación. Entonces, ese relato tendría que haber hecho lo que dijo en este caso Alejandro, tendrían que haber ido de cabeza. Y estos hijos de su madre, disculpame la expresión, pero es así, la soberbia que tienen, la ignorancia, estos analfabetos funcionales, como digo yo, ¿sí? Van y recién publican el Alerta Sofía el día miércoles, y lo que entran a la casa son funcionarios policiales que no tienen ningún conocimiento de la criminalística aplicada, con botines, sin mameluco, sin guantes, sin nada, y son ustedes los medios los que critican que entraron sin guante y el día jueves fueron no con el uniforme casa, y con guante. Lo dijimos acá. Parece que Gustavo quiere decirte algo, Enrique. Sí. No, Sí. Dos temas, Enrique. Primero, que yo supongo que los representantes legales de los padres pondrán perito de parte para saber si la data de muerte es exactamente la que va a decir la pericia forense, porque por ahora, como bien marcó Alejandro, lo único que tenemos es una palabra de un fiscal al cual esa data de muerte, que no entendemos cómo la da sin la autopsia,
le conviene para deslindar sus propias responsabilidades. No pude hacer nada. Pero el segundo punto es, y te lo pregunto a vos, Ale, porque yo no lo vi en aquel momento y me llama poderosamente la atención, salvo que Barrelier sea un experto en química, que su perfil no lo da, pero quizás uno no lo sabe, no entraron a hacer pruebas con luminol en la casa, que hubiese dado indubitablemente de entrada que ahí hubiese habido rastro de sangre. Mira, las pruebas con luminol lo hicieron el día viernes. Agostina se la podría... Sí, dale, Ale, primero, perdón el choque. Sí, Ale. Bien, ¿Agostina se la podría haber encontrado viva? Sí. ¿Hay horario certero de cuándo murió? No. ¿Por qué el gobernador ayer cita a la familia? Porque considera también que le está soltando la mano aparte de la investigación y hay que ver si este fiscal sigue en la investigación. Y después nosotros, y está la prueba fílmica comprobada, que encontramos en la puerta las bolsas después de ya detenido Barrelier. Cuando la justicia ingresó a hacer una inspección ocular 5 personas totalmente de manera irregular, nosotros encontramos en la puerta 2 bolsas de basura, una similar a la que usó para descartar los cuerpos de Agostina. Y adentro había trapos, las tapas de los baldes que usó para limpiar la escena del crimen, ropa y muchos residuos de alcohol. Todo eso se lo llevó el basurero. Ahora, te voy a hacer, Enrique, una pregunta que intento no sea macabra, malsana, no sé qué adjetivo ponerle. Alguien que, todo indica, desmembró el cuerpo de una criatura. ¿Lo puede hacer solo? B, ¿es sencillo hacerlo o se te ocurre que tiene que haber tenido la complicidad de alguien, Enrique? Mirá, lo que te cuento es lo siguiente. Evidentemente hay un ambiente muy complejo dentro de esa casa donde ocurrió la escena primaria, que es la muerte de la víctima. Primero, en el caso anterior, que el fiscal no le quiere dar importancia, y que si el tipo tiene un poco de conocimiento de perfilación criminal, vos tenés que dibujar primero, de alguna manera, hacerte una imagen de lo que es el potencial autor del hecho. Tuvo un caso anterior de abuso sexual, y que la víctima, a la escapada de la casa semidesnuda, ¿y sabés quién le abre la puerta? La hija del victimario. Entonces, evidentemente tenemos ahí la participación pasiva o activa de alguno de los familiares. Eso lo tenemos que investigar. Por otro lado, ¿por qué la desmembra? ¿No? La desmembra por una cuestión que no tiene capacidad operativa. Desplazar un cadáver es muy difícil, ¿sí? Entonces, si está en etapa de relajación es como si fuera una gelatina. No la puede agarrar. Entonces, no les queda otra, muchas veces, cuando no hay capacidad, de desmembrarla para poder cómodamente embolsarla, en este caso, subirla al vehículo que pidió prestado, para después ir a tirarla al lugar donde la encontraron. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de la estadística, que un homicida, cuando va a tirar un cadáver, lo hace en una distancia al costado del camino donde lo va a depositar al cuerpo como escena secundaria de lo que sería el hallazgo del cuerpo, donde lo fue a dejar, el depósito del cuerpo, entre 15 y 20 metros al costado. ¿Por qué? Porque no hay más posibilidades de que lo desplace más. Entiendo. Y este cadáver a 15 metros del camino, de la huella dentro de ese terreno. Fíjate, hasta que le erraron, no tiene 200 y pico de hectáreas el lugar donde entraron, tiene más de 340. No, aparte, ¿sí? ¿Sabes por qué te hice esta pregunta? Pues también recurriendo a nuestra larga relación de entrevistador y entrevistado, hace muchos años, no voy a dar el nombre porque ya purgó la pena, pasó cerca de Rosario el caso de una mujer que también decidió desmembrar el cuerpo, y ahí aprendimos lo difícil que era, y ella aseguraba que estaba sola, hasta que se tuvo que probar que había otra persona, que tenía era experto, era un, ¿cómo se llama los que cortan las medias redes? Un carnicero. Depostadores. Era un depostador que la había ayudado, porque es horrible lo que estoy diciendo, pero también intenta explicar qué pasó. O sea, ¿pudo solo Barrelier hacer esto? La impresión es que no. ¿Me equivoco, Enrique? No. Evidentemente vos tenés que, yo como perito tengo que tener el cuidado de, hasta que no tenga alguna prueba que indique la participación de un tercero, te digo, es una línea que hay que investigar, ¿no? Eso sí te lo puedo decir. De que evidentemente tenemos que investigar el entorno del victimario, hay que investigarlo.
¿Alguien le prestó el vehículo? Hay que investigarlo, ¿no? Que hasta dónde, cuál es el nivel de conocimiento que puede haber tenido. La otra, no fue inteligente el tipo. No hablemos de un criminal organizado. Claro. En este caso estamos hablando de un perverso, ¿sí? Y ese perverso fue bastante rudimentario, captado por las cámaras, le mostró la cara al remisero. Es decir, este caso lo esclareció la familia. Este caso no lo esclarecieron ellos. ¿Sí? Vos que trabajaste en un montón de casos y seguís de este tipo, uno siempre se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de estos monstruos? Digo, porque yo creo que ninguno de nosotros puede entender qué es lo que le pasa a una persona para cometer este tipo de delitos y después para actuar, para ocultar el delito, actuar de la forma en que actúa. ¿Hay algún perfil que vos puedas decir sobre estos monstruos que tiene la sociedad? ¿Qué es lo que les ocurre en la cabeza que para mí es absolutamente inentendible? Es muy buena tu pregunta. Vos sabés que yo a mis alumnos siempre les digo lo siguiente: nosotros tenemos que abocarnos al qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y quiénes fueron. Y sabes una cosa, no se metan nunca en el porqué, porque el porqué los pierde, ¿no? El porqué los desorienta, porque no podemos meternos en la cabeza de un monstruo de esas características, ¿sí? El porqué es un aspecto criminológico que lo va a analizar el juez en la evaluación de la sentencia, los psicólogos cuando tengan todas las pruebas a disposición para analizar. Por ejemplo, uno de los detalles que transmite la conducta del individuo es qué es lo que hizo con la víctima. Claro. Ahora, Sí, ahí es hay decir, una pregunta para hacer también a Alejandro. ¿Cuál era el vínculo de Barrelier con Agostina? Porque empezamos de una pintura naïve, cuanto menos de la mamá de Melissa, diciendo no salía sola, no tenía vínculo, nada de esto, hasta que después empezamos a hilar datos que Alejandro, ¿se sabe cuál era el vínculo directo, si es que lo había y cómo lo había, entre Agostina y Barrelier?